Lecciones de vida de Alejandro Magno. ¿Alguna vez te has preguntado qué hizo de Alejandro Magno un líder tan extraordinario? ¿Qué lo diferenció de sus contemporáneos y le permitió conquistar vastas tierras, construir un imperio poderoso y dejar un legado duradero? No fue solo su destreza militar o su brillantez táctica, sino también su mentalidad imbatible lo que lo impulsó a la grandeza. En este audiolibro, nos sumergiremos en la mente de Alejandro Magno y exploraremos los factores que contribuyeron a su éxito sin precedentes. Desde su vida temprana e influencias hasta su educación y tutoría, examinaremos cómo estas experiencias dieron forma a su forma de pensar. También analizaremos la ambición y la visión de Alexander, así como su pensamiento estratégico y sus habilidades de planificación, que le permitieron lograr hazañas que se creían imposibles. Al comprender los elementos clave de la mentalidad de Alexander, podemos descubrir lecciones valiosas para el liderazgo moderno y obtener información sobre lo que se necesita para superar los desafíos y alcanzar la grandeza. Únase a nosotros en este viaje a través de la historia mientras desentrañamos el enigma de la mentalidad imbatible de Alejandro Magno. Parte 1. Primeros años e influencias. En sus primeros años, la mente de Alejandro Magno fue moldeada por un tapiz de experiencias e influencias. Nacido en el año 356 BC en Pella, Macedonia, fue empujado de inmediato a un mundo de poder y política como hijo del rey Felipe II. Al crecer en la corte real, Alejandro fue testigo de primera mano de las complejidades del gobierno y aprendió valiosas lecciones sobre liderazgo de su padre. De niño, Alejandro también encontró inspiración en las historias de grandes conquistadores como Aquiles y Heracles. Estos cuentos le inculcaron un deseo de gloria y grandeza desde una edad temprana. A menudo se imaginaba a sí mismo como un héroe, dirigiendo ejércitos hacia la victoria y conquistando vastas tierras. Este juego imaginativo moldeó su forma de pensar y alimentó su ambición de convertirse en un guerrero imbatible. Otra influencia significativa en la mentalidad de Alejandro fue su tutor, Aristóteles. Bajo la guía de Aristóteles, recibió una educación completa que incluía filosofía, literatura, ciencia y estrategia militar. Las enseñanzas de Aristóteles no solo ampliaron el conocimiento de Alejandro, sino que también le enseñaron cómo pensar críticamente y tomar decisiones informadas. Además, Alejandro tuvo el privilegio de estar expuesto a varias culturas debido a los esfuerzos de construcción del imperio de su padre. A medida que Felipe II conquistaba diferentes regiones, el joven Alejandro tuvo la oportunidad de interactuar con personas de diversos orígenes. Esta exposición amplió su perspectiva y fomentó la comprensión de que hay mucho que aprender de otras civilizaciones. Con esta diversa gama de experiencias e influencias que dieron forma a sus primeros años, no es de extrañar que Alexander desarrollara una mentalidad imbatible. Absorbió lecciones de liderazgo observando el gobierno de su padre, se inspiró en figuras legendarias, adquirió conocimientos a través de una educación rigurosa, adquirió conciencia cultural a través de la exposición a diferentes sociedades. Todos estos elementos sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en uno de los mayores conquistadores de la historia. Pasando a la siguiente sección sobre educación y tutoría, se hace evidente que estas primeras influencias sentaron las bases para nutrir aún más la imparable mentalidad de Alexander. Parte 2. Educación y tutoría. A través de la educación y la guía de sabios mentores, Alejandro Magno cultivó una determinación formidable que lo impulsó a conquistar vastos territorios. Desde temprana edad, Alejandro recibió una educación excepcional bajo la tutela del renombrado filósofo Aristóteles. Esta exposición a varios temas como la filosofía, la ciencia y la literatura amplió su conocimiento y fomentó habilidades de pensamiento crítico que serían invaluables en sus campañas militares. Además, aprendió sobre las estrategias y tácticas utilizadas por su padre, el rey Filipo II de Macedonia, quien era un hábil líder militar. La combinación de desarrollo intelectual y exposición a la experiencia militar sentó las bases para la mentalidad imbatible de Alexander.
Bajo la guía de Aristóteles, Alejandro desarrolló una sed de conocimiento que no conocía límites. Estudió no solo por aprender, sino con la intención de aplicar ese conocimiento en la práctica. Esta sed de comprensión alimentó su ambición de explorar nuevas tierras y expandir su imperio. Su mentor le inculcó la creencia de que la sabiduría se adquiere a través de la experiencia y la observación, lo que lo llevó a buscar constantemente nuevos desafíos. Además, Alejandro tuvo otra figura influyente en su vida, su padre, el rey Felipe II. Cuando era un joven príncipe, acompañó a Felipe en campañas militares donde fue testigo de primera mano de cómo se peleaban y ganaban las batallas. Esta exposición le permitió comprender las complejidades de la guerra desde una edad temprana. La combinación de desarrollo intelectual bajo la guía de Aristóteles y la experiencia práctica adquirida al acompañar al rey Felipe II en las campañas militares convirtió a Alejandro en un líder completo con un deseo insaciable de éxito. Estos años de formación lo diferenciaron de los demás, ya que poseía tanto el conocimiento teórico como las habilidades prácticas necesarias para la conquista. Con esta base sólida establecida a través de la educación y la tutoría, las ambiciones de Alexander se hicieron aún más fuertes cuando imaginó la creación de un imperio que se extendía por todos los continentes. A medida que nos adentramos en la parte de ambición y visión, queda claro que el impulso persistente de Alexander preparó el camino para que sus elevadas ambiciones se hicieran realidad en una escala sin precedentes. Parte 3. Ambición y visión. Con su determinación inquebrantable y su gran visión, puede conquistar vastos territorios y lograr un éxito sin precedentes. La ambición de Alejandro Magno no conoció límites cuando se dispuso a construir un imperio que se extendía desde Grecia hasta Egipto e India. Poseía un impulso implacable para expandir su reino y dejar un legado duradero. Este deseo inquebrantable alimentó sus acciones y lo empujó más allá de lo que otros pensaban que era posible. La visión de Alejandro se extendió mucho más allá de la simple conquista de nuevas tierras. Su objetivo era unir las diversas culturas bajo su gobierno y crear un imperio armonioso. Creía que al combinar diferentes costumbres, tradiciones y conocimientos, podría establecer una civilización que superaría a cualquier otra en la historia. Este ambicioso objetivo lo llevó a buscar académicos, filósofos y artistas de todos los rincones del mundo, fomentando un entorno de intercambio intelectual y crecimiento cultural. Para lograr su gran visión, Alexander asumió riesgos calculados y tomó decisiones estratégicas que otros consideraron imposibles o temerarias. Tenía una extraña habilidad para prever los posibles resultados de sus acciones, lo que le permitía anticipar los desafíos incluso antes de que surgieran. Su ambición lo guió a pensar varios pasos por delante, lo que le permitió adaptarse rápidamente cuando se enfrentó a obstáculos inesperados en su camino hacia la conquista. La ambición y la visión de Alejandro Magno fueron fundamentales para dar forma a su mentalidad imbatible. Con una determinación inquebrantable, siguió adelante en la búsqueda de conquistar vastos territorios y al mismo tiempo unir diversas culturas bajo un solo imperio. Mediante riesgos calculados y toma de decisiones estratégicas, superó los desafíos con facilidad. Pasando a la parte del pensamiento y planificación estratégicos, está claro cómo estas características permitieron que Alejandro se convirtiera en uno de los líderes militares más grandes de la historia sin comprometer la previsión o el intelecto por ventajas a corto plazo o gloria personal. Parte 4. Pensamiento estratégico y planificación. Dominar el pensamiento y la planificación estratégicos requiere visualizar el objetivo final, trazar un camino claro y ejecutar cada paso con precisión y previsión. No es suficiente simplemente tener una gran visión. También debe poseer la capacidad de dividirlo en tareas manejables y crear una hoja de ruta hacia el éxito. Alejandro Magno ejemplificó esta habilidad en sus campañas militares al diseñar cuidadosamente cada uno de sus movimientos. El pensamiento estratégico de Alejandro fue evidente desde el comienzo mismo de sus conquistas.
Estudió meticulosamente la geografía, los recursos y los posibles adversarios de cada región que pretendía conquistar. Al comprender a fondo estos factores, pudo idear planes de batalla efectivos que aprovecharon sus puntos fuertes y explotaron las debilidades de sus enemigos. Este nivel de análisis le permitió tomar decisiones informadas y adaptar sus estrategias a medida que cambiaban las circunstancias en el campo de batalla. Además de una planificación cuidadosa, Alejandro entendió la importancia de la ejecución para lograr la victoria. Entrenó a sus tropas rigurosamente y se aseguró de que estuvieran bien preparados para cualquier situación que pudieran encontrar. Su atención al detalle se extendió aún más, ya que dirigió personalmente muchas de sus batallas desde el frente, inspirando valentía y dedicación entre sus soldados. Este enfoque práctico creó un sentido de unidad y lealtad dentro de su ejército que resultó invaluable para asegurar las victorias. Al dominar el pensamiento y la planificación estratégicos, Alexander se distinguió como un líder excepcional que podía convertir los sueños en realidad a través de acciones calculadas. A medida que pasamos a discutir cómo lideró con el ejemplo en nuestra próxima sección, es importante reconocer que el pensamiento estratégico no se limita a los esfuerzos militares, es una mentalidad que se puede aplicar en varios aspectos de la vida. Ya sea en actividades comerciales o personales, tener un plan claro con pasos bien pensados puede aumentar en gran medida sus posibilidades de éxito. Parte 5. Liderar con el ejemplo. Ejemplificando un fuerte liderazgo, Alejandro Magno inspiró a sus soldados a través de su enfoque práctico y su inquebrantable dedicación en el campo de batalla. Creía en predicar con el ejemplo y nunca dudó en ponerse al frente de cada batalla. Al luchar junto a sus tropas, les mostró que estaba dispuesto a enfrentar los mismos riesgos y peligros que ellos. Esto no solo le valió su respeto, sino que también los motivó a luchar más duro. El enfoque práctico de Alexander no se detuvo solo en luchar junto a sus soldados, también tomó un papel activo en la planificación de estrategias militares y la toma de decisiones tácticas. Él personalmente exploraría las posiciones enemigas, estudiaría sus fortalezas y debilidades, e idearía planes que beneficiarían a su ejército. Su atención meticulosa a los detalles aseguró que sus tropas estuvieran siempre bien preparadas para las batallas, dándoles una ventaja significativa sobre sus adversarios. Además, la dedicación de Alejandro a sus soldados fue incomparable. Se aseguró de conocer a cada uno de ellos por su nombre y los trató como iguales en lugar de subordinados. Esto creó un sentido de camaradería entre las filas y fomentó la lealtad hacia él como líder. A cambio, Alexander se aseguró de que estuvieran bien atendidos, brindándoles la capacitación adecuada, alimentos, refugio y asistencia médica cuando fuera necesario. Este nivel de cuidado infundió confianza en sus tropas y elevó la moral incluso en los momentos más difíciles. El enfoque práctico y la dedicación inquebrantable de Alejandro Magno ejemplificaron fuertes cualidades de liderazgo que inspiraron a sus soldados en el campo de batalla. Al liderar desde el frente, participar activamente en las sesiones de planificación estratégica y tratar a sus soldados con respeto y cuidado, se ganó su confianza y lealtad. Estos rasgos lo diferenciaron de otros líderes de su tiempo y le permitieron construir una mentalidad imbatible dentro de su ejército. Pasando a nuestra siguiente sección sobre valentía y coraje, veremos cómo estas cualidades jugaron un papel importante en el deseo de conquista de Alejandro sin perder nunca de vista el triunfo. Parte 6. Intrepidez y coraje. Para comprender verdaderamente el impacto de la valentía y el coraje, debe explorar la teoría detrás de su importancia en el liderazgo. La valentía es la capacidad de enfrentar los desafíos y obstáculos de frente, sin dejar que el miedo te detenga. Implica asumir riesgos calculados y tomar decisiones difíciles, incluso cuando existe un alto nivel de incertidumbre. El coraje, por otro lado, se trata de tener la fuerza para defender lo que crees, incluso frente a la adversidad o la oposición. Tanto la valentía como el coraje son cualidades esenciales para un líder, ya que inspiran confianza y motivan a otros a ir más allá de sus límites.
La valentía permite a los líderes afrontar situaciones difíciles con confianza y determinación. Cuando se enfrenta a decisiones difíciles o circunstancias desafiantes, un líder intrépido permanece tranquilo y sereno. Este sentido de compostura puede ser contagioso entre los miembros del equipo, inculcando un sentido de confianza y creencia de que todo saldrá bien al final. Los líderes intrépidos también fomentan la innovación y la creatividad dentro de sus equipos mediante la creación de un entorno en el que las personas se sientan seguras para asumir riesgos y pensar de forma innovadora. El coraje juega un papel crucial en el liderazgo, ya que permite a los líderes tomar decisiones difíciles que pueden no ser siempre populares o fáciles. Se necesita coraje para defender lo que crees, incluso cuando te enfrentas a la oposición de los demás. Un líder valiente no se deja influir por presiones externas ni se ve influido por la opinión pública únicamente, sino que se mantiene fiel a sus valores y principios. Este compromiso inquebrantable inspira lealtad entre los seguidores que aprecian a un líder que actúa con integridad. La valentía y el coraje son cualidades vitales para un liderazgo efectivo. Empoderan a los líderes para enfrentar los desafíos de frente mientras inspiran a quienes los rodean a hacer lo mismo. Al liderar con valentía y coraje, Alejandro Magno pudo conquistar vastos territorios que alguna vez se consideraron inexpugnables. En nuestra próxima sección sobre adaptabilidad y flexibilidad, exploraremos cómo estos rasgos contribuyeron aún más a su éxito sin precedentes. Parte 7. Adaptabilidad y flexibilidad. En nuestra discusión anterior, exploramos la valentía y el coraje de Alejandro Magno como componentes clave de su mentalidad imbatible. Ahora, profundicemos en otro aspecto crucial de su mentalidad, la adaptabilidad y la flexibilidad. Estas cualidades le permitieron navegar a través de varios desafíos en el campo de batalla y tomar decisiones rápidas que finalmente lo llevaron a sus triunfos. Alexander era conocido por su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones, ajustando constantemente sus estrategias en función de las circunstancias siempre cambiantes. Comprendió que los planes rígidos podrían interrumpirse fácilmente en el caos de la guerra, por lo que se mantuvo abierto y flexible. Esto le permitió responder rápidamente a desarrollos inesperados, como ajustar formaciones o cambiar tácticas de batalla en el acto. Al adoptar este enfoque adaptable, Alexander se aseguró de estar siempre un paso por delante de sus oponentes. Además, Alejandro poseía un extraordinario talento para incorporar ideas de otras culturas a sus propias estrategias militares. Mientras conquistaba vastos territorios, se encontró con diversos estilos de lucha y armamento utilizado por varias civilizaciones. En lugar de descartarlos como inferiores o irrelevantes, se interesó mucho en aprender de estas técnicas y combinarlas con sus propias tácticas. Esta voluntad de adoptar nuevas ideas le dio una ventaja significativa sobre los adversarios que eran menos adaptables. Alexander no solo demostró adaptabilidad en la guerra, sino también en la diplomacia y el gobierno. A medida que expandió su imperio, enfrentó el desafío de gobernar pueblos diversos con diferentes costumbres y tradiciones. En lugar de imponerles la cultura griega a la fuerza, adoptó un enfoque más inclusivo al respetar las costumbres locales e integrarlas en su administración. Esta flexibilidad le permitió mantener el orden dentro de los territorios conquistados mientras aseguraba su lealtad hacia él. Pasando a nuestro siguiente tema: la perseverancia ante la adversidad. Parte 8. Resiliencia frente a los desafíos. Sin dejarse intimidar por la adversidad, Alexander demostró una resistencia inquebrantable al superar los innumerables desafíos que encontró a lo largo de sus conquistas. Desde liderar a su ejército a través de terrenos traicioneros hasta enfrentarse a oponentes formidables en el campo de batalla, la capacidad de Alexander para recuperarse de los contratiempos y seguir avanzando fue realmente notable. Ya sea navegando en condiciones climáticas adversas o lidiando con una rebelión dentro de sus propias filas, se mantuvo firme en su determinación de lograr la victoria. Uno de los aspectos clave de la resiliencia de Alexander fue su capacidad para adaptarse y aprender de sus errores.
Entendió que los reveses no eran fracasos, sino oportunidades de crecimiento y mejora. Cada vez que se enfrentaba a un desafío, analizaba cuidadosamente la situación, identificaba qué salió mal y proponía estrategias innovadoras para superarlo la próxima vez. Esta flexibilidad de pensamiento le permitió evolucionar constantemente como líder y encontrar soluciones creativas incluso para los problemas más difíciles. Otro factor que contribuyó a la resiliencia de Alexander fue su inquebrantable confianza en sí mismo. Tenía una confianza inquebrantable en sí mismo y en sus habilidades, lo que sirvió como fuerza impulsora en tiempos de adversidad. En lugar de desanimarse por los contratiempos o dudar de sí mismo, los usó como combustible para demostrar que sus críticos estaban equivocados y esforzarse aún más. Esta fe inquebrantable en sus propias capacidades le permitió mantener una mentalidad positiva incluso cuando se enfrentaba a desafíos aparentemente insuperables. Además, la resiliencia de Alexander se puede atribuir a su fuerte sentido de propósito y visión. Tenía un objetivo claro en mente, la expansión de su imperio, y esta misión general le proporcionó la motivación necesaria para perseverar a través de las dificultades. Su compromiso inquebrantable de alcanzar la grandeza inspiró a quienes lo rodeaban y les inculcó un sentido similar de propósito. Es esta habilidad del estilo de liderazgo de Alexander lo que lo convirtió no solo en un conquistador sino también en una figura inspiradora que motivó a otros a superar sus propios obstáculos. Sin dejarse intimidar por la adversidad, Alexander demostró una resistencia inquebrantable al superar los innumerables desafíos que encontró a lo largo de sus conquistas. Su adaptabilidad, confianza en sí mismo y sentido de propósito le permitieron navegar a través de situaciones difíciles con una determinación inquebrantable. Esta mentalidad inquebrantable no solo le permitió lograr victorias notables, sino que también inspiró y motivó a quienes lo siguieron. A medida que pasamos a la parte de inspirar y motivar a otros, podemos ver cómo la mentalidad imparable de Alexander moldeó su estilo de liderazgo y dejó una impresión duradera en la historia. Parte 9. Inspirar y motivar a otros. Ejemplificando el liderazgo a través de su resiliencia inquebrantable, Alexander obtuvo la capacidad de inspirar y motivar a otros a superar sus propios desafíos. Cuando se enfrenta a situaciones difíciles, demuestra una determinación inquebrantable que muestra a los demás que es posible perseverar. Las acciones de Alexander sirven como un brillante ejemplo de lo que se puede lograr a través del trabajo duro y la dedicación, inspirando a quienes lo rodean a ir más allá de sus límites. Al compartir sus propias historias de triunfo sobre la adversidad, infunde esperanza en otros que pueden estar luchando. Las personas se sienten naturalmente atraídas por aquellos que han enfrentado obstáculos similares y han salido victoriosos. La capacidad de Alexander para compartir estas experiencias de una manera cercana y atractiva ayuda a que los demás se sientan comprendidos y motivados. A través de la narración, no solo inspira, sino que también crea un sentido de unidad entre su equipo o comunidad. Además de compartir experiencias personales, tiene el poder de motivar a otros reconociendo sus fortalezas y fomentando su crecimiento. Una simple palabra de aliento puede contribuir en gran medida a aumentar la confianza de alguien y empujarlo a alcanzar su máximo potencial. Al reconocer los esfuerzos y logros de quienes lo rodean, crea un entorno en el que todos se sienten valorados y motivados para sobresalir. Además, su creencia inquebrantable en las capacidades de los demás sirve como un poderoso motivador en sí mismo. Cuando las personas son testigos de su fe inquebrantable en sus habilidades, se vuelven más seguras de sí mismas. Esta confianza alimenta su motivación para asumir nuevos desafíos y luchar por la grandeza. Como líder que inspira a través de palabras y acciones, Alexander empodera a otros mostrándoles que poseen la fuerza dentro de sí mismos para lograr cosas notables. Con su habilidad para inspirar y motivar a otros firmemente establecida, se vuelve natural para él hacer la transición para empoderar a las personas al delegar responsabilidades de manera efectiva. Al hacerlo, no solo fomenta el crecimiento personal,
sino que también fomenta la colaboración dentro de su equipo o comunidad sin declararlo explícitamente. Parte 10. Empoderamiento y delegación de responsabilidades. Al confiar a otros tareas y responsabilidades importantes, Alexander los empodera para mostrar sus habilidades y contribuir al éxito general del equipo o la comunidad. Delegar responsabilidades no solo aligera la carga de trabajo de Alexander, sino que también permite que las personas desarrollen nuevas habilidades y adquieran una valiosa experiencia. Cuando le da a alguien la oportunidad de asumir una tarea importante, demuestra que confía en su juicio y cree en sus capacidades. Esto aumenta su confianza y motivación, llevándolos a rendir al máximo. Además, al delegar responsabilidades, Alexander crea un sentido de propiedad entre los miembros del equipo. Se sienten involucrados en el resultado de la tarea o proyecto porque se les dio la responsabilidad de llevarlo a cabo. Este sentido de propiedad fomenta la dedicación y el compromiso, ya que es más probable que las personas hagan su mejor esfuerzo cuando tienen un interés personal en el resultado. La delegación también promueve la colaboración y el trabajo en equipo. Cuando las personas están facultadas para hacerse cargo de tareas específicas, a menudo necesitan trabajar junto con otras personas que poseen diferentes conjuntos de habilidades o conocimientos. Esta colaboración fomenta la comunicación, la cooperación y la sinergia dentro del equipo. Al trabajar juntos hacia un objetivo común, los miembros del equipo pueden aprovechar las fortalezas de los demás y superar los desafíos de manera más efectiva. Empoderar y delegar responsabilidades es crucial para fomentar el crecimiento, el desarrollo y el éxito dentro de un equipo o comunidad. Al confiar tareas importantes a otros, las personas tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades mientras se sienten valoradas y motivadas. La delegación también promueve la propiedad, la colaboración y el trabajo en equipo entre los miembros del equipo. A medida que avanzamos en la siguiente sección sobre la construcción de relaciones sólidas y leales dentro del camino de mentalidad imbatible de Alexander sin perder ningún paso, es importante reconocer la importancia de la delegación efectiva para fomentar esas relaciones. Al delegar tareas y responsabilidades, Alexander puede empoderar a los miembros de su equipo, permitiéndoles contribuir con sus habilidades y talentos únicos al éxito general del viaje. Esto no solo genera confianza y lealtad dentro del equipo, sino que también fortalece el vínculo entre Alexander y los miembros de su equipo, ya que se sienten valorados y apreciados por sus contribuciones. Parte 11. Construir relaciones fuertes y leales. Desarrollar relaciones sólidas y leales es esencial para fomentar un entorno de apoyo y colaboración. Cuando Alejandro Magno construyó su imperio, entendió la importancia de rodearse de personas que no solo fueran hábiles sino también ferozmente leales a él. Al construir estas relaciones sólidas, pudo crear un frente unificado y enfrentar los desafíos juntos. Alexander sabía que la confianza y la lealtad eran los cimientos de cualquier esfuerzo exitoso, y convirtió en una prioridad cultivar esas cualidades dentro de su círculo íntimo. Una forma en que Alexander construyó relaciones sólidas fue tratando a sus camaradas como iguales en lugar de subordinados. Creía en crear una atmósfera en la que todos se sintieran valorados y escuchados. Este enfoque fomentó un sentido de camaradería entre sus tropas, lo que llevó a un aumento de la moral y la motivación. Al empoderar a otros y delegar responsabilidades, mostró su confianza en sus habilidades, lo que solidificó aún más su lealtad hacia él. Otra estrategia empleada por Alexander fue tomarse el tiempo para comprender a cada individuo a nivel personal. Reconoció que las personas tienen fortalezas, debilidades y motivaciones únicas. Al conocerlos individualmente, podría adaptar su estilo de liderazgo en consecuencia. Este enfoque personalizado lo ayudó a construir conexiones profundas con sus asesores y soldados por igual. Además, Alexander demostró un interés genuino por el bienestar de quienes lo rodeaban. Se aseguró de que tuvieran acceso a los recursos que necesitaban para tener éxito tanto en el campo de batalla como fuera de él.
Ya sea proporcionando suministros adecuados u ofreciendo apoyo emocional durante tiempos difíciles, hizo todo lo posible para demostrar que sus necesidades eran importantes para él. Al desarrollar estas relaciones sólidas y leales, Alexander creó un entorno en el que las personas se sintieron apoyadas en sus esfuerzos mientras trabajaban para lograr objetivos comunes. A medida que profundizamos en la siguiente sección sobre aprender de los fracasos y los errores, se hace evidente cómo la capacidad de Alexander para construir conexiones tan sólidas contribuyó significativamente a su mentalidad imbatible. Construir relaciones sólidas basadas en la confianza, la igualdad, la comprensión y el cuidado jugó un papel vital en el éxito de Alejandro Magno como líder. Su capacidad para empoderar y delegar responsabilidades, combinada con su enfoque personalizado, fomentó la lealtad y la colaboración dentro de su imperio. Estas relaciones formaron la base de su mentalidad imbatible, lo que le permitió conquistar vastos territorios y superar obstáculos. Al comprender el valor de las conexiones sólidas, también podemos crear un entorno que promueva el crecimiento y el éxito. Parte 12. Aprendiendo del fracaso y los errores. Para crecer y prosperar de verdad, es crucial aceptar las lecciones que el fracaso y los errores pueden enseñarnos. Alejandro Magno entendió bien este concepto y usó sus fracasos como peldaños hacia el éxito. Uno de sus fracasos más notables fue durante el asedio de Tiro, donde encontró una resistencia significativa por parte de la ciudad-estado. En lugar de darse por vencido o desanimarse, Alejandro adaptó sus estrategias, construyó una calzada para llegar a la ciudad de la isla y, finalmente, salió victorioso. Este incidente le enseñó la importancia de la resiliencia, la adaptabilidad y la perseverancia ante la adversidad. Otro caso en el que Alejandro aprendió de sus errores fue durante la batalla de Hidaspes contra el rey Porus. Inicialmente, el ejército de Alejandro enfrentó enormes desafíos debido a las tácticas superiores y los elefantes de guerra de Porus. Sin embargo, al analizar su derrota y comprender sus deficiencias, Alejandro ideó una nueva estrategia que involucró maniobras de flanqueo y una fuerza abrumadora. Esta vez, salió triunfante aprovechando su fracaso anterior para ganar ventaja. La capacidad de Alejandro para aprender del fracaso se extendió más allá de las campañas militares. Por ejemplo, cuando se enfrentó a la agitación política en Persia después de conquistarla, reconoció que imponer la cultura griega a los súbditos persas generaba resentimiento y rebelión. Teniendo en cuenta esta lección, adoptó un enfoque más inclusivo al incorporar las costumbres persas en su administración mientras mantenía el control sobre aspectos clave del gobierno. Esta mentalidad flexible le permitió gobernar efectivamente diversos territorios sin incitar más disturbios. Aceptar el fracaso y aprender de los errores es vital para el crecimiento y el éxito personal. Al estudiar cómo Alexander convirtió los reveses en oportunidades de mejora en varios dominios, como la guerra y el gobierno, podemos obtener información valiosa sobre nuestras propias vidas. La clave radica en ser resilientes ante los desafíos, adaptando nuestras estrategias en función de las experiencias pasadas y manteniendo la mente abierta a nuevas ideas. Estas cualidades nos sitúan en un camino hacia la superación personal constante y el crecimiento sin límites ni frontera. Parte 13. Crecimiento y superación personal constante. La superación personal constante y el crecimiento son esenciales para lograr el éxito y alcanzar nuestro máximo potencial. Los estudios han demostrado que las personas que dan prioridad al desarrollo personal tienen un 10% más de probabilidades de alcanzar sus objetivos. Al buscar constantemente formas de mejorarse a sí mismo, mejorar sus habilidades, conocimientos y habilidades, lo que en última instancia conduce a mejores resultados en todos los aspectos de su vida. Esta mentalidad le permite a Alexander aprender continuamente de sus experiencias y adaptarse a nuevos desafíos. Lo alienta a ir más allá de sus zonas de confort y aprovechar las oportunidades de crecimiento. Cuando Alexander se compromete con la superación personal constante, se abre a un mundo de posibilidades.
Alexander se motiva por el deseo de ser una mejor versión de sí mismo y buscar la excelencia en todo lo que hace. Esta mentalidad le permite establecer metas realistas y trabajar para alcanzarlas con determinación y resiliencia. A medida que Alexander desarrolla continuamente nuevas habilidades o amplía las existentes, aumenta sus posibilidades de éxito en diversas áreas de la vida, ya sea en su carrera, relaciones o proyectos personales. Además, la superación personal constante fomenta un sentido de curiosidad y apertura hacia el aprendizaje. Adoptar esta mentalidad significa buscar activamente nuevos conocimientos y experiencias que puedan ampliar sus horizontes. Se vuelve más adaptable a medida que adquiere nuevas habilidades o explora diferentes perspectivas sobre diversos temas. Esta voluntad de aprender le permite no solo mantenerse relevante, sino también mantenerse a la vanguardia en un mundo en constante cambio. La superación personal constante es crucial para desbloquear todo su potencial y lograr el éxito. Al priorizar el desarrollo personal, aumenta sus posibilidades de alcanzar sus objetivos mientras crece continuamente como individuo. A través de esta mentalidad, fomenta el hambre de conocimiento y permanece abierto a aprender de cada experiencia que se le presente. A medida que continuamos en este viaje de superación personal, profundicemos ahora en la siguiente sección sobre cómo mantener la disciplina y el enfoque sin perder de vista lo que realmente importa, avanzando con determinación inquebrantable. Antes de pasar a la siguiente sección sobre cómo mantener la disciplina y el enfoque, es fundamental comprender que la superación personal constante no es suficiente. Si bien el desarrollo personal es importante, permanecer disciplinado y enfocado en nuestras metas garantiza que mejoremos en el camino correcto. Entonces, exploremos cómo la mentalidad imbatible de Alejandro Magno también implicó mantener la disciplina y el enfoque a lo largo de sus conquistas. Parte 14. Mantener la disciplina y el enfoque. Para lograr verdaderamente el éxito y alcanzar su máximo potencial, es crucial mantener una disciplina inquebrantable y concentrarse en sus objetivos. Alejandro Magno entendió bien este concepto, ya que su ambición de conquistar nuevas tierras y expandir su imperio lo impulsaba constantemente. Sabía que sin disciplina, todos sus sueños se quedarían en eso, sueños. Manteniéndose disciplinado, pudo superar numerosos obstáculos y desafíos que se le presentaron. La disciplina es lo que separa lo promedio de lo extraordinario. Requiere que tomes decisiones difíciles y sacrificios para mantenerte encaminado hacia tus metas. Alexander sabía que las distracciones podrían desviarlo fácilmente de su camino, por lo que practicó un estricto autocontrol y evitó las indulgencias que podrían obstaculizar su progreso. Mantuvo una rutina diaria rigurosa, apegada estrictamente a horarios y planes, lo que le permitió maximizar cada minuto de su día. Además de la disciplina, el enfoque es igualmente importante para lograr la grandeza. Alexander poseía una habilidad incomparable para concentrarse en la tarea en cuestión, bloqueando cualquier distracción o ruido a su alrededor. Este enfoque inquebrantable le permitió diseñar estrategias de manera efectiva durante las batallas y tomar decisiones rápidas cuando se enfrentaba a la adversidad. Al mantener un enfoque láser en cada objetivo, pudo lograr hazañas que parecían imposibles en ese momento. Mantener la disciplina y el enfoque no es tarea fácil, requiere esfuerzo y práctica constantes. Sin embargo, al hacerlo de manera constante, puede desbloquear el potencial oculto dentro de usted y lograr cosas notables en la vida. A medida que se embarca en su propio viaje hacia el éxito, recuerde la mentalidad imbatible de Alexander y manténgase disciplinado en sus acciones y pensamientos mientras mantiene sus ojos firmemente fijos en sus objetivos. Antes de pasar a hablar de entendimiento cultural e integración, vale la pena enfatizar que, si bien la disciplina y el enfoque son necesarios para el éxito individual, son insuficientes para un líder que busca lograr resultados duraderos. La comprensión cultural juega un papel vital en la construcción de relaciones sólidas con diversas comunidades a lo largo del camino.
Alejandro comprendió la importancia de integrarse y asimilarse a las culturas que encontró durante sus conquistas, lo que le permitió establecer un imperio duradero. Parte 15. Comprensión e integración cultural. Sumérgete en diferentes culturas y adopta sus costumbres para desarrollar una comprensión más profunda del mundo que te rodea, lo que permite una mayor integración y conexión con diversas comunidades. Al interactuar activamente con diferentes culturas, abres tu mente a nuevas perspectivas e ideas, expandiendo tu conocimiento y desafiando nociones preconcebidas. Esta comprensión cultural no solo fomenta el crecimiento personal, sino que también promueve la empatía y la inclusión. Cuando te sumerges en diferentes culturas, obtienes experiencia de primera mano sobre cómo viven, piensan e interactúan personas de diversos orígenes. Esta exposición le permite apreciar la riqueza y diversidad que existe dentro de nuestra sociedad global. Le permite ver más allá de los estereotipos y reconocer las contribuciones únicas que cada cultura aporta. Al abrazar sus costumbres, tradiciones y valores, demuestra respeto por la forma de vida de los demás mientras construye puentes de comprensión mutua. Además, la integración cultural va más allá de la mera observación. Implica participar activamente en actividades locales y comprometerse con los miembros de la comunidad. Ya sea asistir a festivales o ser voluntario en causas sociales, estas experiencias brindan oportunidades para formar conexiones significativas con personas de diversos orígenes. A través de estas interacciones, las barreras se rompen a medida que se descubren y celebran los puntos en común. Tal como lo comprendió Alejandro Magno durante sus conquistas, el entendimiento cultural es crucial para una comunicación y una diplomacia efectivas. Al sumergirse en las costumbres de las naciones conquistadas, pudo ganarse su confianza y lealtad. De manera similar, hoy, al demostrar una apertura hacia otras culturas a través de nuestras acciones y palabras, fomentamos relaciones más sólidas basadas en el respeto mutuo que trasciende las fronteras. En conclusión, sumergirse en diferentes culturas es esencial para desarrollar una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Abre puertas a nuevas experiencias mientras promueve la empatía y la inclusión. Al abrazar las costumbres de varias comunidades que encontramos a lo largo de nuestras vidas, podemos construir puentes de entendimiento mutuo que trascienden las fronteras. Esto allana el camino para la comunicación y la diplomacia efectivas, que se explorarán más a fondo en la siguiente sección sobre comunicación y diplomacia efectivas. Parte 16. Comunicación efectiva y diplomacia. Participar en una comunicación y una diplomacia efectivas es como empuñar una espada de entendimiento, atravesando las barreras que dividen a las naciones y las culturas. Requiere una comprensión profunda de las diferentes perspectivas y la voluntad de relacionarse con los demás de manera respetuosa. Al escuchar activamente y empatizar con aquellos con quienes buscamos comunicarnos, podemos cerrar las brechas y fomentar el entendimiento mutuo. La diplomacia no se trata solo de encontrar puntos en común, sino también de reconocer y respetar las diferencias, ya que es a través de estas diferencias que se puede producir un verdadero crecimiento y colaboración. Para comunicarse efectivamente a través de las fronteras culturales, primero se debe reconocer la importancia del idioma. El lenguaje es más que solo palabras, lleva consigo los matices, las costumbres y los valores de una sociedad. Al aprender el idioma de otra cultura, aunque solo sea en un nivel básico, mostramos respeto por su forma de vida y nos abrimos a conexiones más profundas. Además, poder comunicarse en la lengua materna de otra persona permite conversaciones más matizadas en las que las ideas se pueden expresar con mayor precisión. Otro aspecto crucial de la diplomacia es la escucha activa. Esto significa no solo escuchar lo que alguien dice, sino realmente tratar de comprender su perspectiva. Al suspender el juicio y abordar las conversaciones con una mente abierta, creamos un entorno en el que las personas se sienten escuchadas y valoradas. Esto fomenta la confianza y fomenta el diálogo honesto.
Los diplomáticos efectivos saben cómo hacer preguntas de sondeo que animen a otros a compartir sus pensamientos abiertamente y al mismo tiempo tener en cuenta las sensibilidades culturales. Por último, la comunicación efectiva requiere paciencia y perseverancia. Construir relaciones lleva tiempo, especialmente cuando se trata de personas de diferentes orígenes o sistemas de creencias. Puede requerir múltiples intentos para encontrar puntos en común o resolver conflictos antes de que se pueda avanzar. Pero al mantenerse comprometido con el proceso y demostrar un interés genuino en comprender los puntos de vista de los demás, se pueden construir puentes que conduzcan a una mayor cooperación. Participar de manera efectiva en la comunicación y la diplomacia también sienta las bases para la experiencia de Alexander en tácticas de guerra. Comprender otras culturas proporciona información valiosa sobre cómo piensan estratégicamente o perciben las amenazas, lo que puede informar la toma de decisiones militares. Al estudiar y relacionarse con diversas culturas, Alexander pudo adaptar sus tácticas y aprovechar las fortalezas de los diferentes ejércitos que encontró. Esta transición perfecta entre la comprensión cultural y la experiencia en la guerra le permitió conquistar vastos territorios y establecer un imperio duradero. La comunicación y la diplomacia efectivas sirven como herramientas poderosas para fomentar el entendimiento entre naciones y culturas. Requiere un profundo aprecio por el idioma, habilidades de escucha activa y un compromiso para construir relaciones. Al participar en estas prácticas, podemos derribar las barreras que nos dividen y crear un entorno propicio para la colaboración. Además, esta capacidad de comunicarse de manera efectiva brinda información valiosa sobre las tácticas de guerra y fortalece la toma de decisiones estratégicas. Con esta base establecida, profundicemos ahora en la experiencia de Alexander en la guerra y las tácticas sin perder el ritmo. Parte 17. Pericia en guerra y táctica. Al profundizar en el dominio de la guerra y las tácticas de Alexander, obtienes una comprensión profunda de las intrincadas estrategias y la brillantez táctica que lo impulsaron a conquistar vastos territorios. Desde muy joven, Alexander mostró un talento inigualable para la estrategia militar. No solo era hábil para llevar a sus tropas a la batalla, sino que también tenía una gran habilidad para analizar las debilidades del enemigo y explotarlas en su beneficio. Su profundo conocimiento de varias técnicas de guerra le permitió adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes en el campo de batalla. Una de las mayores fortalezas de Alexander fue su capacidad para pensar fuera de la caja cuando se trataba de tácticas. Era conocido por emplear métodos no convencionales que tomaban a sus enemigos con la guardia baja. Por ejemplo, durante la decisiva batalla de Gaugamela contra el Imperio Persa, ideó un plan brillante que consistía en fingir retiradas para atraer a los persas a una posición vulnerable. Esta astuta maniobra finalmente condujo a su derrota y aseguró la victoria de Alejandro. Además de sus tácticas creativas, Alexander también se destacó en la planificación estratégica. Estudió meticulosamente el terreno antes de entrar en batalla, aprovechando los obstáculos naturales y usándolos como medidas defensivas o como herramientas para ataques sorpresa. Esta atención al detalle le permitió superar en maniobras a ejércitos más grandes y asegurar victorias incluso contra probabilidades aparentemente insuperables. La experiencia de Alejandro en la guerra se extendió más allá de las batallas individuales. Tenía una comprensión incomparable de cómo las diferentes batallas encajan en una estrategia de campaña más grande. Coordinaría cuidadosamente los movimientos con otros generales y se aseguraría de que cada compromiso contribuyera a lograr sus objetivos generales. Esta capacidad de ver el panorama general lo diferenció de otros líderes militares de su época. A medida que profundizamos en las conquistas de Alejandro, se hace evidente que la logística y la gestión de suministros jugaron un papel integral en su éxito en el campo de batalla. Sin sistemas eficientes para el transporte de alimentos, agua, armas y soldados a través de largas distancias, hubiera sido imposible sostener grandes ejércitos. Por lo tanto,
Al explorar cómo Alejandro manejó estos desafíos logísticos, obtenemos más información sobre la complejidad y la brillantez de sus campañas militares. Parte 18. Logística y gestión de suministros. La logística y la gestión de suministros fueron el alma de las campañas militares de Alejandro, asegurando que sus tropas estuvieran bien equipadas y apoyadas durante sus conquistas. Con un enfoque inquebrantable en el movimiento eficiente de los recursos, Alexander pudo mantener una fuerza de combate altamente efectiva que podía responder rápidamente a cualquier desafío. Desde el momento en que emprendió sus conquistas, planeó meticulosamente todos los aspectos de la logística, desde la adquisición de provisiones y municiones hasta la organización de rutas de transporte. Esta atención al detalle le permitió sostener a sus ejércitos en territorios hostiles y conquistar vastas tierras. Uno de los mayores logros de Alexander en logística fue su capacidad para adaptarse e innovar frente a la adversidad. Comprendió que el éxito en el campo de batalla dependía no solo de una estrategia superior, sino también de garantizar que sus soldados tuvieran acceso a los suministros esenciales. Cuando se enfrentó a desafíos logísticos como cruzar terrenos traicioneros o navegar a través de áreas controladas por el enemigo, ideó soluciones creativas. Por ejemplo, durante su campaña en Persia, Alejandro estableció depósitos de suministros móviles conocidos como animales de carga, que acompañaban al ejército dondequiera que fuera. Estos animales de carga llevaban suministros cruciales como comida, agua y equipo médico, asegurando que sus tropas permanecieran listas para el combate en todo momento. Además de administrar las cadenas de suministro tradicionales, Alexander también reconoció la importancia de establecer relaciones sólidas con las comunidades locales a lo largo de su ruta de conquista. En lugar de depender únicamente de fuentes centralizadas para las provisiones, alentó el comercio con los comerciantes locales y participó en la diplomacia con los líderes tribales. Al hacerlo, aseguró un flujo constante de recursos y, al mismo tiempo, se integró en los territorios conquistados de manera más fluida. Con una capacidad inigualable para anticipar necesidades futuras y adaptarse en consecuencia, Alexander revolucionó las operaciones logísticas en la antigüedad. Su énfasis en la planificación meticulosa y la resolución innovadora de problemas sentó un precedente para los futuros comandantes militares que buscaron la victoria a través de estrategias integrales de gestión de recursos. A medida que profundicemos en la mentalidad imbatible de Alejandro de establecer sistemas administrativos eficientes, descubriremos cómo estas prácticas logísticas desempeñaron un papel fundamental en su meteórico ascenso al poder y la conquista de vastos imperios. El genio logístico de Alejandro no se limitó al campo de batalla, como quedará claro en la siguiente sección sobre establecimiento de sistemas administrativos eficientes. Reconoció la importancia de establecer sistemas administrativos eficientes para gobernar los territorios conquistados, asegurando la estabilidad y el control sobre vastas tierras. Parte 19. Establecimiento de sistemas administrativos eficientes. Pasando a la siguiente sección sobre establecimiento de sistemas administrativos eficientes, es fácil visualizar la compleja red de reglas que Alejandro creó minuciosamente para mantener el orden y el control sobre los enormes territorios que había conquistado. Para administrar de manera efectiva un imperio tan masivo, Alejandro implementó una serie de medidas administrativas que fueron tanto innovadoras como prácticas. Una de sus estrategias clave implicó el nombramiento de funcionarios de confianza, conocidos como sátrapas, para supervisar regiones específicas. Estos sátrapas actuaban como gobernadores y eran responsables de recaudar impuestos, hacer cumplir las leyes e informar directamente al propio Alejandro. Este sistema descentralizado permitió una mayor eficiencia en la gobernanza al empoderar a los líderes locales y al mismo tiempo mantener el control final en la parte superior. Para consolidar aún más su control del poder, Alejandro también fomentó la asimilación cultural entre sus súbditos. Reconoció la importancia de ganarse los corazones y las mentes de aquellos a los que había conquistado,
por lo que adoptó muchas costumbres y tradiciones locales en un esfuerzo por crear un sentido de unidad dentro de su imperio. Al abrazar la diversidad en lugar de tratar de suprimirla, pudo fomentar la lealtad y la cooperación entre diferentes grupos étnicos. Este enfoque inclusivo no solo lo ayudó a gobernar de manera más efectiva, sino que también sentó las bases para futuros gobernantes que buscaron mantener imperios multiculturales. Además de estas medidas políticas, Alejandro también priorizó el desarrollo de infraestructuras en todo su imperio. Invirtió mucho en la construcción de carreteras, puentes y puertos para facilitar el comercio y la comunicación entre diferentes regiones. Esto no solo impulsó el crecimiento económico, sino que también le facilitó la movilización de tropas y recursos durante las campañas militares. Al crear una red bien conectada de rutas de transporte, se aseguró de que la información pudiera fluir rápidamente de una parte del imperio a otra. Al establecer sistemas administrativos eficientes como la descentralización, la asimilación cultural y el desarrollo de infraestructura, Alexander sentó un precedente para los futuros líderes que buscan gobernar grandes territorios de manera efectiva. Su capacidad para equilibrar el control central con la autonomía local ayudó a mantener la estabilidad dentro de su imperio al tiempo que dejaba espacio para la innovación y el progreso. A medida que profundizamos en la siguiente sección sobre su legado e influencia en los futuros líderes, podemos ver cómo la mentalidad imbatible de Alexander se extendió más allá de las conquistas militares para dar forma a los cimientos mismos del gobierno. Parte 20. Legado e influencia en los futuros líderes. Ahora que hemos explorado el establecimiento de sistemas administrativos eficientes por parte de Alejandro Magno, es hora de profundizar en su legado duradero y su influencia en los futuros líderes. Desde sus conquistas militares hasta su estilo de liderazgo visionario, Alexander dejó una huella indeleble en la historia que continúa inspirando y dando forma a las mentes de los líderes en la actualidad. Un aspecto del legado de Alejandro es su capacidad para inspirar lealtad y devoción entre sus tropas. Dirigió con el ejemplo, siempre estuvo al frente de la batalla y era conocido por recompensar la valentía y el valor. Este compromiso inquebrantable con sus soldados le valió su confianza y respeto, creando un vínculo que le permitió conquistar vastos territorios con facilidad. Su influencia en los futuros líderes se puede ver en su deseo de emular este estilo de liderazgo carismático, reconociendo la importancia de inspirar lealtad en sus propios seguidores. Además, la brillantez estratégica de Alejandro revolucionó las tácticas de guerra. No solo era un guerrero habilidoso, sino también un genio en lo que respecta a la planificación de batallas. A través de estrategias innovadoras, como maniobras de flanqueo y rápidos ataques de caballería, superó constantemente a sus oponentes. Este ingenio en las tácticas militares ha sido estudiado por innumerables comandantes a lo largo de la historia que buscan comprender cómo un hombre logró un éxito sin precedentes. Por último, la sed de Alexander por el conocimiento y la exploración tuvo un profundo impacto en las generaciones futuras. A medida que expandió su imperio hacia el este en Asia, fomentó el intercambio cultural entre los griegos y las civilizaciones orientales. Esto condujo a una afluencia de nuevas ideas, filosofías y expresiones artísticas que influyeron tanto en la sociedad griega como en las civilizaciones posteriores. La fusión de culturas provocada por las conquistas de Alejandro sentó las bases para siglos de crecimiento intelectual. Con estos logros en mente, está claro que la mentalidad imbatible de Alejandro Magno dejó un legado perdurable que dio forma no solo a la estrategia militar sino también a los estilos de liderazgo político para las generaciones venideras. Su capacidad para inspirar devoción entre sus tropas, un genio estratégico en tácticas de guerra y su promoción del intercambio cultural son solo algunos aspectos de su influencia multifacética en los futuros líderes. Este impacto se extendió más allá de su vida y continúa resonando en varios aspectos de la sociedad, incluidos el arte, la literatura y la filosofía. Parte 21. Impacto en el arte, la literatura y la filosofía.
Su influencia sin igual en los reinos del arte, la literatura y la filosofía continúa reverberando a través de los pasillos del discurso intelectual, dando forma a las mentes creativas de las generaciones venideras. Las conquistas de Alejandro Magno provocaron una fusión de culturas que desencadenó una época dorada en estos campos. A medida que su imperio se expandió, también lo hizo el intercambio de ideas y la expresión artística. El período helenístico vio una explosión de creatividad cuando los artistas, escritores y filósofos se inspiraron en el legado de Alejandro. En el arte, las victorias de Alejandro quedaron inmortalizadas en pinturas y esculturas que representan sus hazañas heroicas. Los artistas buscaron capturar no solo su fuerza física y destreza militar, sino también su carisma y cualidades de liderazgo. Estas representaciones sirvieron como símbolos de poder y autoridad para los futuros gobernantes que pretendían emular su grandeza. La influencia se puede ver en el desarrollo de retratos realistas durante este período de tiempo, con artistas que se esfuerzan por representar a sus sujetos con precisión y profundidad. La literatura también floreció bajo el reinado de Alejandro. Poemas épicos como la Ilíada y la Odisea ganaron una renovada popularidad porque describían grandes aventuras que recordaban las propias conquistas de Alejandro. Los escritores también comenzaron a explorar nuevos géneros como las narraciones históricas para documentar los eventos que rodearon las campañas de Alejandro. Su historia se convirtió en fuente de inspiración para futuros escritores que buscaban narrar historias de heroísmo, ambición y triunfo sobre la adversidad. La filosofía también experimentó transformaciones significativas durante esta era. Filósofos griegos como Aristóteles acompañaron a Alejandro en sus expediciones, compartiendo sus conocimientos con él a lo largo del camino. Este intercambio condujo a una síntesis entre filosofías orientales como el budismo y la racionalidad griega, dando lugar a nuevas escuelas filosóficas como el estoicismo. Las enseñanzas de estas escuelas enfatizaban la autodisciplina, la resiliencia y la virtud moral, todas cualidades que reflejaban la determinación inquebrantable de Alexander. No se puede subestimar el impacto de Alejandro Magno en el arte, la literatura y la filosofía. Moldeó el pensamiento intelectual durante siglos después de su muerte. Sus conquistas abrieron nuevas vías para la expresión artística, inspirando a los artistas a plasmar su heroísmo y liderazgo en su trabajo. Los escritores se inspiraron en su historia para crear historias de aventuras y triunfos, mientras que los filósofos encontraron inspiración en su inquebrantable búsqueda de la grandeza. Estas influencias continúan resonando incluso hoy, sirviendo como testimonio del legado perdurable de Alejandro Magno. A medida que profundizamos en las lecciones para el liderazgo moderno, es esencial reconocer el profundo impacto que figuras históricas como Alexander pueden tener en nuestra comprensión de las estrategias de liderazgo efectivas. Parte 22. Lecciones para el liderazgo moderno. Uno puede aprender lecciones valiosas para el liderazgo moderno al examinar el profundo impacto que figuras históricas como Alexander han tenido en nuestra comprensión de las estrategias efectivas. La mentalidad imbatible de Alejandro Magno sirve como modelo para los líderes de hoy que aspiran a alcanzar la grandeza. Una lección clave es la importancia de tener una visión clara y establecer metas ambiciosas. La inquebrantable determinación de Alexander de conquistar nuevos territorios y unir diversas culturas bajo su gobierno demuestra el poder de una visión sólida para impulsar el éxito. Otra lección crucial del estilo de liderazgo de Alexander es su capacidad para adaptarse e innovar frente a los desafíos. Fue conocido por emplear tácticas no convencionales, como usar elefantes en la batalla o incorporar costumbres locales a su administración, lo que le permitió superar obstáculos y ganarse la lealtad de los pueblos conquistados. Esta flexibilidad demuestra la importancia de tener una mente abierta y estar dispuesto a explorar nuevos enfoques al liderar a otros. Además, el énfasis de Alexander en liderar con el ejemplo destaca la importancia de la integridad personal y el coraje en un liderazgo eficaz. Nunca pidió a sus soldados que hicieran algo que él mismo no haría, a menudo luchando junto a ellos en el frente.
Esto no solo le valió su respeto, sino que también los inspiró a seguirlo de todo corazón en la batalla. Los líderes de hoy deben esforzarse por encarnar estas cualidades, mostrando a su equipo que están dispuestos a trabajar duro y asumir riesgos junto con ellos. Alejandro Magno proporciona información valiosa sobre el liderazgo moderno a través de su mentalidad imbatible. Al tener una visión clara, ser adaptable y predicar con el ejemplo con integridad y coraje, los líderes pueden inspirar a sus equipos para que alcancen la grandeza. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si bien estas estrategias fueron efectivas en términos de conquistas militares, también plantean consideraciones éticas y controversias que deben abordarse al examinar el legado de Alejandro. Parte 23. Consideraciones y controversias éticas. Considere las consideraciones éticas y las controversias que rodean el liderazgo de Alexander, mientras navega por el complejo terreno de su legado. Uno de los principales dilemas éticos es la búsqueda de conquista y expansión de Alejandro a costa de innumerables vidas. Mientras que algunos argumentan que sus campañas militares provocaron un intercambio cultural y avances en la civilización, otros lo critican por causar un inmenso sufrimiento y destrucción. Surge la pregunta: ¿fue Alejandro impulsado por un deseo genuino de difundir la cultura griega o simplemente estaba hambriento de poder? Otro aspecto controvertido del liderazgo de Alejandro es su tratamiento de los territorios conquistados y sus habitantes. Si bien estableció ciudades y promovió la cultura helenística, también participó en actos de brutalidad, como masacres y esclavitud. Esto plantea dudas sobre si sus acciones se justificaron en nombre de la construcción del imperio o si fueron simplemente actos de agresión arraigados en la sed de poder. Además, genera debates sobre cómo debemos evaluar a los líderes a lo largo de la historia que tenían estándares morales diferentes a los que tenemos hoy. Además, algunos estudiosos argumentan que la ambición de Alejandro no conocía límites, lo que lo llevó a adoptar tendencias cada vez más autocráticas a medida que crecía su poder. Su decisión de asumir el estatus divino y exigir que otros se inclinen ante él refleja una falta de humildad y un abuso de poder. Esto plantea dudas sobre si el poder absoluto corrompe absolutamente, como se observa en muchas figuras históricas. Tener en cuenta estas consideraciones y controversias éticas nos permite tener una comprensión más matizada del estilo de liderazgo de Alexander. Nos impulsa a cuestionar el impacto que un individuo puede tener en la historia al tiempo que reconoce que sus acciones pueden no siempre alinearse con los valores morales contemporáneos. Ahora, pasemos a un análisis psicológico de la mentalidad de Alexander. Parte 24. Análisis psicológico de la mentalidad de Alexander. Profundizar en las profundidades de su psique es como atisbar el retorcido laberinto de un conquistador hambriento de poder, impulsado por una ambición insaciable y una insaciable sed de control. Alejandro Magno poseía una estructura psicológica que lo diferenciaba de los hombres comunes. Su determinación inquebrantable de conquistar vastos territorios y establecerse como una figura legendaria en la historia fue impulsada por una compleja interacción de rasgos de personalidad y motivaciones. En el centro de la mentalidad de Alexander había una ambición insaciable que no conocía límites. Desde muy joven, mostró un impulso excepcional para alcanzar la grandeza y dejar su huella en el mundo. Esta incansable búsqueda de la conquista no fue meramente impulsada por factores externos como la riqueza o el poder, más bien, surgió de un deseo interno de reconocimiento e inmortalidad. Alexander creía que a través de sus conquistas, podría asegurar su lugar en la historia como uno de los líderes más grandes que jamás haya existido. Junto con esta ambición había una necesidad de control profundamente arraigada. Alexander anhelaba dominar a los demás y buscaba ejercer su influencia sobre individuos y naciones por igual. Planificó meticulosamente cada campaña militar, posicionándose estratégicamente al frente de cada batalla. Al hacerlo, se aseguró de mantener firmemente el control de todos los aspectos de su imperio. Esta búsqueda de control se extendió más allá de los asuntos militares,
Alexander también instituyó varias reformas administrativas destinadas a centralizar el poder bajo su gobierno. Además, es esencial reconocer que debajo de la fachada aparentemente invencible de Alexander yacen rastros de vulnerabilidad e inseguridad. A pesar de lograr un éxito sin precedentes en el campo de batalla, constantemente lidió con la duda y el miedo al fracaso. Este miedo lo llevó a esforzarse más que nadie, siempre buscando la perfección en todos los aspectos de la vida. Esta combinación de ambición, comportamiento de búsqueda de control y vulnerabilidad subyacente creó un perfil psicológico que impulsó a Alexander hacia conquistas sin precedentes. A medida que profundizamos en la comprensión de la mentalidad imbatible de Alexander, comenzamos a desentrañar las intrincadas capas de su carácter. Su ambición insaciable, necesidad de control y vulnerabilidad subyacente dieron forma a sus acciones y lo llevaron a alcanzar la grandeza. Este análisis psicológico nos brinda información valiosa sobre la mente de una de las figuras más enigmáticas de la historia, alimentando nuestra fascinación perdurable con la extraordinaria vida y el legado de Alejandro Magno. Esto lleva naturalmente a la siguiente sección, la fascinación perdurable con Alejandro Magno, donde nos preguntamos cómo una figura tan multifacética pudo haber capturado nuestra imaginación durante siglos. Parte 25. La fascinación perdurable con Alejandro Magno. Ahora que hemos profundizado en el análisis psicológico de la mentalidad de Alexander, dirijamos nuestra atención a la fascinación perdurable que rodea a esta figura legendaria. Es innegable que Alejandro Magno sigue cautivando nuestro imaginario colectivo, incluso siglos después de su muerte. Sus conquistas, habilidades de liderazgo y personalidad más grande que la vida lo han convertido en un tema de fascinación infinita para historiadores, académicos y entusiastas por igual. Una de las razones de esta fascinación perdurable es, sin duda, la magnitud de los logros de Alejandro. Creó uno de los imperios más grandes de la historia, que se extiende desde Grecia hasta Egipto y tan al este como la India. Esta notable hazaña se logró en poco más de una década, lo que la hace aún más impresionante. La audacia y la ambición mostradas por Alexander en su búsqueda por dominar el mundo han dejado una huella indeleble en la historia. Otro aspecto que contribuye a nuestro interés continuo en Alexander es su personalidad carismática y su presencia magnética. Los relatos de sus contemporáneos lo describen como merecedor del respeto y la lealtad de quienes lo rodeaban. Su habilidad para inspirar a sus tropas y llevarlas a la victoria contra probabilidades aparentemente insuperables dice mucho sobre sus excepcionales habilidades de liderazgo. Las personas se sienten naturalmente atraídas por individuos con cualidades tan extraordinarias, lo que explica por qué Alexander sigue teniendo tanta influencia sobre nuestra conciencia colectiva. Además, la naturaleza enigmática del personaje de Alexander añade un elemento místico a su historia. A pesar de que se escribieron innumerables libros sobre él y de la extensa investigación realizada durante siglos, todavía hay aspectos de su vida que permanecen envueltos en el misterio. Esto deja espacio para la especulación y la interpretación, lo que nos permite involucrarnos con diferentes teorías sobre quién era él realmente como persona. No es de extrañar que sigamos fascinados por la vida y los logros de Alejandro Magno. Sus campañas militares sin precedentes, su personalidad cautivadora y su carácter enigmático continúan intrigándonos hoy. A medida que nos esforzamos por comprender tanto a nivel consciente como subconsciente, profundizar en la fascinación perdurable con este antiguo conquistador nos permite vislumbrar la mente de un individuo verdaderamente extraordinario. En conclusión, la mentalidad imbatible de Alejandro Magno sirve como una inspiración eterna para los líderes de todos los ámbitos de la vida. Como un poderoso río que fluye a través de un terreno traicionero, sus primeras influencias y educación lo convirtieron en una fuerza formidable. Con la ambición y la visión como remos, navegó el vasto mar de las conquistas, manteniéndose siempre un paso por delante con su pensamiento y planificación estratégica. Predicando con el ejemplo, Alexander no era solo un comandante sino un guerrero en el frente, inculcando valentía y lealtad en sus tropas.
Su determinación inquebrantable lo impulsó hacia adelante como una poderosa ráfaga de viento, conquistando tierras que antes se creían inexpugnables. Sin embargo, en medio de estos triunfos se encuentran consideraciones éticas y controversias que no se pueden ignorar, que nos recuerdan que incluso las mentes más grandes tienen fallas. Profundizar en el análisis psicológico de la mentalidad de Alexander revela un intrincado tapiz tejido con confianza, resiliencia y carisma. Su capacidad para inspirar devoción entre sus hombres se puede comparar con la de un artista que crea hábilmente una obra maestra que resuena con sus espectadores. La fascinación perdurable por Alejandro Magno es similar a un enigmático rompecabezas que espera ser resuelto. Cada pieza revela nuevos conocimientos sobre el liderazgo y el potencial humano. En nuestro mundo moderno lleno de desafíos e incertidumbres, podemos mirar hacia este antiguo conquistador en busca de orientación. Así como Alejandro conquistó imperios contra viento y marea, nosotros también podemos superar los obstáculos en nuestras propias vidas. Al adoptar su mentalidad invencible, impulsada por la ambición, el pensamiento estratégico y liderando con el ejemplo, nosotros también podemos dejar nuestra huella en la historia como un pergamino que mancha de tinta indeleble para las generaciones venideras.